Hola, ¿qué tal, iglesia? Un domingo más que nos podemos reencontrar a través de este medio. Es un gusto poder saludarles. Y el día de hoy quisiera invitarte a que reflexiones un poquito acerca de durante toda esta semana lo bueno que Dios ha sido contigo. Si tú hoy estás viendo esta transmisión, seguramente es porque Dios ha sido fiel contigo, con tu familia, Dios te ha guardado, Dios te ha sustentado tu casa y ahora puedes estar con un aparato electrónico viendo esta transmisión. Y en eso podemos ver que Dios ha sido bueno. Entonces yo creo que tenemos muchas razones por las cuales podemos traer acciones de gracias delante de nuestro Dios. Así que esta reunión dura una hora, un poquito más, un poquito menos. Yo te invito, dispón tu corazón, dispón tu tiempo, llama a tu familia, llama a tus hijos y tómate el tiempo para traer acciones de gracias a nuestro Dios, porque Dios ha sido bueno. Así que vamos a iniciar nuestra reunión. A ti. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti. Yo me dedico a ti. Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo es el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre traer alabanzas a ti. Cristo es el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre traer alabanzas a ti. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti, yo me dedico a ti. Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo es el Salvador de mi
eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. estar para escuchar tu voz.
escuchar tu voz, de aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y
presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser, de cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser, de cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser, de cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser, de cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Bueno, y acabamos de alabar a nuestro Dios, y uno de los cantos que se entonaban decía: cerca de ti yo quiero estar. Dice, no solo para escuchar nada más tu voz, sino para aprender de ti. Y en esta hora vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Durante nuestras últimas pláticas hemos escuchado hablar acerca del Espíritu Santo, y creo que como cristianos es bien importante para nosotros. Y si no es, creo que debería de serlo. ¿Y te parece si en esta hora oramos y le pedimos al Señor, así como cantábamos, que podamos escuchar su voz y que podamos aprender de Él? Señor, en esta hora venimos ante ti, te agradecemos, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Y te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que tú seas el que nos enseñe, que tú seas el que habla en nuestro corazón, que habla en nuestra vida, que podamos tener esta palabra, Señor, en Él, que esta palabra que pueda caer en nuestros corazones en una tierra adecuada, una tierra fértil, una tierra que pueda traer fruto. Y te pedimos, Señor, que esta palabra no solamente quede en nuestra mente, sino quede grabada en nuestros corazones. Haznos personas, Señor, que podamos poner por obra tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Queremos seguir hablando acerca del Espíritu Santo. Queremos ver que el Espíritu Santo tiene las mismas características que Dios. Algunas de ellas, que seguramente ya las habrás escuchado, es que es omnipresente, que es omnipotente y que es omnisciente. La primera de ellas, que es omnipresente. ¿Qué significa esto? Que Él está presente en todos lados en un mismo tiempo. Y vamos a ver la palabra del Señor ahí en el libro de Salmos, en el capítulo 139, del versículo 7 y al versículo 10, y dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú.
Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Una segunda característica es que es omnipotente, y esto quiere decir que Dios puede hacer todas las cosas, o que puede hacer todas las cosas. Y en el versículo 35 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe. En Juan capítulo 14, en su versículo 26, hablando precisamente acerca del Espíritu Santo, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos que el Espíritu está presente en todos lados, que el Espíritu puede hacer todas las cosas. Aquello que para nosotros es imposible, para Él no tiene ningún problema, y que Él sabe todas las cosas. Dice la palabra: no les enseñará solamente algunas cosas o lo que Él sabe, sino dice que todas las cosas, porque Él sabe todas las cosas. Algunos pensarán que el ministerio del Espíritu Santo comienza en el libro de Hechos, cuando la promesa del Padre viene a los discípulos y a los que estaban en el aposento. Pero la verdad es que cuando nosotros leemos las Escrituras, podemos encontrar en toda la Biblia que está llena de enseñanzas acerca de la obra del Espíritu Santo. Y yo quisiera preguntarte, ¿tú dónde crees que el Espíritu Santo aparece por primera vez en la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia? Y pues yo creo que para que podamos ver eso tenemos que irnos al primer capítulo del primer libro de la Biblia. Dice la palabra que desde ahí ya estaba presente. Y en sus versículos del 1 al 3 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aquí podemos observar dos cosas. Número 1, el Espíritu de Dios y la palabra. Dice que el Espíritu de Dios estaba ahí presente, y que cuando Dios decía la palabra, en este caso sea la luz, esto se hacía una realidad a través del poder del Espíritu. Dice la palabra que Dios crea por medio de su palabra a través del Espíritu. Y vamos a leer ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 16, que dice de la siguiente manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que existe, todo lo que vemos fue creado por el Señor. El Espíritu Santo produce la voluntad del Padre en la creación. Dios diciendo la palabra y el Espíritu obrando y haciendo el pensamiento y los propósitos de Dios. Este mismo Espíritu aparece en todo el Antiguo Testamento. Tal vez pensábamos que solamente cuando el Espíritu descendió, pero no, el Espíritu aparece en todo el Antiguo Testamento. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos del Espíritu. Primero vemos la presencia divina que guió al pueblo de Israel. Nosotros recordamos que el pueblo fue cautivo en Egipto, pero gracias al poder del Señor fue que salió de Egipto y fue guiado en el desierto. Y la palabra nos dice que el pueblo de Dios era guiado por una columna de nube en el día y por una columna de fuego en las noches. Y vamos a leer lo que dice allí en Isaías 63:14. Y dice: el Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. La presencia del Espíritu de Dios estaba ahí
en medio de su pueblo, los iba guiando y los iba protegiendo, y ahí estaba el Espíritu en este tiempo, en esta etapa del pueblo del Señor. Dice que la palabra que el Espíritu de Dios dotaba a ciertos hombres, por ejemplo, para la construcción del tabernáculo, les daba la habilidad, les daba la creatividad para que pudieran hacer unas obras perfectas, unas obras hermosas. Y dice que también inspiraba a los profetas para que hablaran, para que dieran su palabra. Y ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 23 y en el versículo 2, dice así: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Y el Espíritu venía y le decía a los profetas, decía: profetiza y dile esto al pueblo. El Antiguo Testamento está lleno de referencias acerca de la obra del Espíritu Santo, pero por lo general la actividad del Espíritu Santo era externa, era una actividad que no era muy recurrente, sino esporádica, era muy selectiva. Pero también podemos ver que personas que habían experimentado esto, como Moisés, él habla acerca de lo que él deseaba en su corazón. Y en el libro de Números, en el capítulo 11, versículo 29, vamos a ver lo que expresaba Moisés. Él estaba en una situación donde había conocido el poder de Dios, el mover del Espíritu de Dios, y él dice, Números 11, 29, dice: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés, que conocía y había experimentado, decía: ojalá que todos pudiéramos ser profetas, ojalá que Dios pudiera poner su espíritu en cada uno de su pueblo. Y Moisés anhelaba en el día que pudiera eso ser una realidad sobre el pueblo. ¿Significa esto que los creyentes del Antiguo Testamento no poseían el Espíritu? ¿Tú qué opinas? ¿O tú qué crees? Pues el Antiguo Testamento nos habla acerca de que el Espíritu Santo solamente actuaba por tiempo limitado, venía, obraba, hacía que las personas pudieran hacer cosas sorprendentes, tal vez cosas sobrehumanas, cosas que normalmente no podrían hacer. Pero después de que él actuaba sobre las personas, pues él se retiraba. El Espíritu Santo era selectivo, no venía a morar. Más bien morar, estamos hablando de un nuevo pacto que el Señor haría con su pueblo. En el Antiguo Testamento la morada de Dios no era más que en el templo, el tabernáculo y algún lugar. Pero normalmente la presencia de Dios no estaba directamente sobre las personas. Podemos decir que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo empodera al creyente, pero no a todos por igual y no indefinidamente. Otro ejemplo que podemos ver donde el Espíritu Santo estuvo actuando fue en la vida de David. Y conocemos bien la vida de David y sabemos por las cosas buenas y las cosas malas por las que tuvo que pasar. Y sabes, allí en el capítulo 51 del libro de Salmos, David había pecado, pero también David conocía el mover del Espíritu Santo en su vida y él había tenido muchas experiencias. Y cuando él pecó, él empieza a suplicarle al Señor. Y en el versículo 11 del capítulo 51 del libro de Salmos, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él había experimentado, él sabía, y él decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y David sabía la importancia que tenía en su vida en la presencia del Espíritu Santo y lo que podía pasar sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso él comienza este salmo diciéndole: ten piedad de mí. Entonces, el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba pues prácticamente reservado para los líderes. Estaba reservado para los reyes, estaba reservado para los profetas, estaba reservado para los sacerdotes. Pero existía la esperanza, así como decía Moisés o como pensaba Moisés.
Ojalá que todo mundo pudiera tener el Espíritu de Dios. Y esto se cumple más adelante en la palabra, podemos verlo. Podemos ver que este anhelo del corazón, esto que ya habían experimentado, decir, estaría bien que todo el mundo lo tuviera, podemos verlo allí en Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36. En los versículos 25 y 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y también en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, en el verso de 28 al 32 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueño, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El Señor estaba hablando acerca de la restauración del pueblo de Israel, y dice a los profetas: di esta palabra, y está en esa, viene el Espíritu para que pueda decir esa palabra, y dice que llegará el día en que el Espíritu Santo va a estar dentro de nosotros. Dice: y pondré mi espíritu dentro de vosotros, va a morar dentro de ustedes, va a estar con ustedes, y no solamente va a ser por un tiempo, sino va a ser de manera permanente. Vayamos al Nuevo Testamento y veamos cómo empieza el Espíritu Santo a obrar en esta parte de la historia. Y vamos a ver en la vida de Jesús, en 3 momentos de la vida de Jesús, cómo es que el Espíritu Santo obra en él y cómo el Espíritu Santo se empieza a mover. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 35, dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí nos habla acerca de el momento preciso en que Jesús fue engendrado en María, algo que es sobrenatural. Y otro de esos momentos es cuando Jesús es bautizado. Vemos la historia donde Juan el Bautista está predicando, donde está bautizando a las personas, donde está hablando acerca del arrepentimiento, y también está hablando acerca de Jesús. Y justamente cuando está hablando, se le aparece Jesús, y Jesús le dice que lo bautice, y él le dice: pues ¿cómo es que yo quieres que te bautice? Si el que debería de bautizarme a mí eres tú. Y bueno, ya Jesús, hablando con él, lo convence y le dice: bueno, es que vamos a hacerlo porque pues así es el protocolo y tenemos que cumplir con este protocolo. Y dice que Juan bautiza a Jesús, y dice que justo saliendo del agua, dice que se le abrieron los cielos, que el Espíritu descendió en forma de paloma sobre de él, y que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y eso lo vemos en Mateo 3:17. Dice que luego, lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu lo lleva al desierto. Lo lleva al desierto para ser tentado, para ser probado. Y haciendo una similitud con Adán, vemos que este segundo Adán, que también fue probado y también fue tentado como Adán en el huerto, dice que Jesús salió victorioso. Jesús venció, Jesús derrotó al enemigo. Y la palabra también nos dice que en la última parte, Jesús le dice a Satanás que se vaya. O sea, vete de aquí. Y yo creo que todos los que seguían a Satanás, todos sus secuaces, al escuchar esta palabra, pues bueno, y ver que el diablo hizo justo lo que Jesús le estaba ordenando en ese momento, yo creo que de ahí en adelante muchos de los demonios que hicieron su aparición, o muchos de los demonios que estuvieron presentes en el ministerio de Jesús, le tenían miedo. Y no era para menos. Si ya había
al mero jefe ya lo había derrotado, pues ¿qué podíamos esperar de sus seguidores? Y tercero es cuando Jesús resucita. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó. Y vemos ahí en Romanos 8:11 que dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo estuvo muy presente en la vida de Jesús desde que fue engendrado, en su ministerio y cuando Él resucitó, por mencionar solamente algunos de ellos. Imagina entonces lo importante que es para nosotros el Espíritu Santo. Hoy para cada uno de nosotros tiene que ser algo de primera, o sea, no tenemos que dejarlo ni en segundo ni en tercer lugar, sino tiene que ser de lo primero que debemos de estar nosotros al pendiente de Él. Y Jesús lo sabía. Jesús le encarga a sus discípulos: no hagan nada, no se vayan de aquí, porque lo primero que tienen que ustedes tener es la promesa del Padre y tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Él estaba preocupado por sus discípulos y Él sabía y había visto que no podía dejar a nadie con unas mejor cualidades, ni podía dejar con nadie más que con el Espíritu Santo, alguien que los iba a cuidar tan bien como Él los estaba cuidando, se iba a preocupar de la misma manera que Él se preocupaba, alguien que pudiera estar con ellos como Jesús estaba, y por eso Jesús envía al Espíritu Santo. La palabra nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Sigue el relato, y Pedro empieza a dar su discurso. Pedro empieza a hablar y empieza a decirle a las personas lo que había pasado y lo que habían hecho. Y empieza también a mencionar en Joel, el libro de Joel, donde dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y así se cumplió lo que se había dicho por los profetas Ezequiel, Joel, y lo que la promesa y a lo mejor el anhelo que Moisés en algún momento, él pensó que sería bueno que todos tuviéramos el Espíritu de Dios. En ese momento se viene a cumplir. El Espíritu Santo ya no es solo para algunos, ya no es solo para ciertas personas, ya no es solo para reyes, ya no es solo para profetas, ya no es solo para sacerdotes, es para todo aquel que quiera. Y ya no es por un tiempo. El Espíritu Santo ahora viene y es permanente, se queda a morar, no viene, hace su obra y se va. No es como un trabajador que viene, hace su chamba y ya después de que acabó la chamba agarra y se va. No, dice que Él se queda de permanente en nuestras vidas. Y recordamos otra vez ese pasaje en Ezequiel 36 que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué importante, o sea, qué claro es este pasaje donde dice que voy a poner mi espíritu, y está hablando en los pasajes que leímos anteriores que dice: les voy a quitar ese corazón que tienen y les voy a poner un corazón de carne y voy a poner mi espíritu en ustedes, dice, y no solamente va a permanecer en ustedes, va a ser morada en ustedes, sino dice y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Muchas veces creo que hay gente, o a veces se nos ha parecido que algo es imposible de hacer, que algo no lo podemos superar, algo que definitivamente no hay manera que nosotros podamos hacer eso, dejar eso o quitarlo de nuestra vida, ya sea esto un mal hábito, ya sea esto alguna cuestión que hay en nuestro corazón que no podemos desprendernos de esto.
Entonces, qué importante es que el Espíritu Santo venga a hacer su obra en nosotros. Dice que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo nos va a ayudar para que nosotros podamos no solamente guardar los estatutos, sino que los podamos poner por obra y que andemos caminando. A veces a las personas se les hace muy difícil andar en el camino del Señor, pero es porque tal vez no han dejado que el Espíritu Santo haga la obra en sus vidas. No han permitido que el Espíritu Santo empiece a trabajar, así como actuó desde el principio de la creación y va a ser hasta el fin de los tiempos. El Espíritu Santo va a estar ahí trabajando, pero no se permite a veces que Él haga la obra en nuestras vidas. Y así como el Espíritu Santo tomó parte en la creación del universo, Él también tomó parte en la creación de la iglesia, cuando se fundó la iglesia. Y así como Él también vino y ayudó a formar al hombre, ahora Él también, a este nuevo hombre que ha aceptado, que se ha arrepentido, está ayudando a formar el carácter de Dios en este hombre. Y el Espíritu Santo nos ayuda con su poder para vencer todo aquello que es imposible para nosotros. Y cuando aquello que no podemos con nuestras propias fuerzas salir, el Espíritu Santo es el que está aquí al lado de nosotros para ayudarnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para hacer lo necesario, así como si Jesús mismo estuviera al lado de nosotros ayudándonos para guiarnos y a enseñarnos. Y si en esta hora tú quieres vivir esa vida donde el Espíritu Santo esté trabajando, esté obrando en ti, donde lo que el Espíritu Santo sabe hacer lo tenga que hacer en nosotros, tú quieres esa vida, yo te invito para que tú la vivas a partir de ya. No importa si tal vez tú estás escuchando y nunca habías oído hablar del Espíritu Santo, eso no importa. Tú puedes venir en esta hora y el único requisito que tú necesitas para que el Espíritu Santo pueda sí venir a morar en ti es que tú tengas un corazón limpio, que tú le digas al Señor, que tú reconozcas que tú eres un pecador, que has pecado en contra de Dios y que reconoces que has hecho lo malo y que ahora te arrepientes y que le pidas en esta hora a Jesús que venga a ser el Señor de tu vida. Y si tú ya has experimentado la presencia del Espíritu Santo, si tú ya has experimentado el trabajo del Espíritu Santo en tu vida y por alguna razón tú te has alejado, tú has perdido esta comunión con el Espíritu Santo, creo que es muy buen tiempo para que tú tengas una reconciliación con Él. Recuerda que el Espíritu Santo es una persona a la cual nosotros podemos ofender, a la cual nosotros podemos entristecer, y entonces pues obviamente la relación se va deteriorando. Yo te invito para que tú hagas todo lo posible porque esa comunión con el Espíritu Santo sea ya algo permanente en tu vida y que esa comunicación con Él sea algo pues bueno, una buena comunicación con Él. Y si tú estás en el Espíritu del Señor y el Señor está obrando en tu vida, yo te invito para que tú te aferres y tú te quedes ahí. Y como decía el salmista David, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y te parece si oramos en esta hora? Y yo no sé cuál sea tu caso. Yo no sé si le conoces al Espíritu Santo, si le conoces pero no has dejado que obre en tu vida, si no le conoces, ni siquiera sabías quién era Él, si yo no sé en qué punto estás en esta comunión con el Espíritu Santo, pero sabes, hoy puede ser un día para que tú restablezcas esa comunión o tú le conozcas por primera vez. Y el Espíritu Santo actuaba en diferentes formas, pero siempre lo hacía con algo sobrenatural sobre la vida de los demás y hacía cosas extraordinarias. Y dice la palabra, vimos en el principio, dice que estaba el caos y Él llegó a poner orden. Tal vez en tu vida, independientemente si tú eres cristiano o no, hay un caos en tu vida. El Espíritu Santo puede venir a poner orden en ese caos. Y el Espíritu Santo no solamente quiere poner orden, sino que también quiere guiarte, quiere dirigirte, quiere enseñarte,
quiere que tú puedas vivir esa vida abundante. A lo mejor dices, es que eso de los cristianos es imposible, por nuestras propias fuerzas hay prácticamente todo que no podríamos hacer, pero gracias al poder del Espíritu Santo, Él nos ayuda para poder cumplir y para poder hacer lo que Jesús, lo que Dios pensaba, los pensamientos de Dios acerca de nosotros y los propósitos de Dios acerca de nosotros. Entonces yo te invito para que tú le pidas en esta hora al Espíritu Santo, tú te reconcilies con Él, estés muy cerca de Él, y para que Él te enseñe, para que Él te guíe y para que Él sobre todas las cosas pueda formar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así es que yo te pido que en esta hora oremos. Señor, en esta hora te damos gracias. Espíritu Santo, te damos gracias por tu obra, Señor, preciosa. Hemos visto, Señor, que tú has estado desde el principio. Hemos visto, Señor, que tú tienes el poder, Señor, para crear cosas. Y Dios, entendemos que tu palabra dice y que el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu, Señor, las cosas son creadas de lo que no existía y ahora lo que vemos. Señor, en esta hora venimos ante ti y entendemos que es de suma importancia que dejemos que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, Señor. Que la comunión con el Espíritu Santo sea algo indispensable, Señor. Así como el oxígeno a nuestras vidas, Señor. Que podamos tener esa comunión. Te pedimos en esta hora, Señor. Si hay alguien en este momento que no te conoce, te pedimos por él, Señor. Te pedimos para que él pueda aceptarte, que él pueda recibirte en su corazón, Señor. Que él abra su vida. Perdona sus pecados, Señor. Entra a vivir en su vida. Y yo te invito a que tú lo declares, que tú le digas a Dios que eres un pecador, que has ofendido, que quieres que Él sea el Señor de tu vida y que lo aceptas y que reconoces que Él es el único que puede salvarte en esta hora. Yo te pido también, Señor, que tú vengas con tu Espíritu Santo sobre todas aquellas personas que te desean en su corazón. Espíritu Santo, tú hazte presente ahí en sus vidas y ayúdanos, Señor, a ser mejores, Señor, que podamos no solamente decir que te conocemos, sino que podamos vivir, Señor, en esa llenura de tu Espíritu Santo, que así como en el Pentecostés, Señor, tú llegaste a la vida de tus discípulos, tú llegaste a la vida de tus seguidores y los llenaste, Señor, y fue algo hermoso y cambió su vida a partir de ese momento. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tú vengas a nosotros, Señor, y nos llenes y que también nuestras vidas sean transformadas, Señor. Yo te pido por aquellos que han estado apartados de ti, Espíritu Santo, yo te pido que tú hables a su vida. Una de las partes es reconciliarnos con Dios y te pedimos que tú sigas haciendo esa obra maravillosa en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que, Señor, te conocen y están buscando cada día más de ti. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ser revelado, Señor, cada día más y más y más, Señor, enseñándonos, guiándonos, Señor, dándonos, Señor, la fortaleza para poder forjar este carácter tuyo en nosotros y para quitar todo aquello, Señor, que no te agrada en nuestras vidas. Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, venos guiando, venos enseñando, porque tú sabes todas las cosas y todo lo que habrá de venir. Te pedimos, Señor, que tú estés no solamente aquí con nosotros, sino en tu iglesia, Señor, en general, guiando y dirigiendo nuestras vidas. Y te agradecemos por tu obra, te agradecemos por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Y te invito para que todos los días estemos conscientes de que la presencia del Espíritu Santo está en nuestra vida. No lo entristezcamos, sino al contrario, busquémosle, tengamos comunión con Él y que el Señor te fortalezca, que el Señor esté contigo. Y te agradecemos, Espíritu Santo, por estar con nosotros en esta reunión. Que Dios te bendiga y nos vemos para la siguiente ocasión. Vaya, qué bueno es tener un tiempo en el que podamos tener la libertad de acercarnos a Dios, traer acciones de gracias, porque sabemos que Él siempre, siempre tendrá algo nuevo, algo fresco para nuestros corazones. Y yo te invito a que esta palabra que Dios te ha dado en este tiempo, durante toda la semana la medites,
estés orando y estés pidiéndole a Dios que te enseñe mucho más acerca de Él. Y bueno, la reunión del día de hoy ha terminado, pero no queremos irnos sin recordarte que todos como familia nos reunimos todos los días en casa a las 7 de la noche y estamos intercediendo los unos por los otros. El día martes también nos reunimos a través de Zoom y estamos intercediendo los unos por los otros, pero también estamos orando por todas aquellas peticiones que tú nos haces saber. Yo te invito a que si tú tienes alguna necesidad por la que quieres que hoy estemos orando, la escribas aquí en la cajita de comentarios y nosotros vamos a estar como iglesia juntos orando e intercediendo por ellas. Te invitamos también a que te reúnas con nosotros a través de Zoom, a través de nuestras reuniones y que invites a otros también para que puedan escuchar lo que Dios tiene que hablarles. Así que, pues esperamos que tengas un lindo fin de semana, que Dios sea contigo, con tu familia y bueno, nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias por conectarte y Dios te bendiga. Hasta pronto.